La información es urgente y responde a las cifras de COVID del día. 78.121 contagios, pero atención con la cifra de muertes. 281 muertos en la Argentina. Para remontarnos a una cifra como esta, hay que irse 5 meses atrás. 281 víctimas fatales. Digo, a propósito de cuando se instaló que Omicron no mata, que solo es un resfrío, evidentemente la situación no es tan así. Rodrigo Salemi con nosotros para analizar estas cifras. Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Soledad. Sí, la verdad que, el número de fallecidos empieza a preocupar. Veníamos de un número alto. El retraso de la carga de los datos del fin de semana generalmente te termina dando un número de este tipo durante la semana y hay que ver si esta tendencia se mantiene. Van a ser importantes ver los datos de mañana y de pasado, porque si esta es una tendencia como la estamos viendo, la verdad que es una tendencia preocupante. Recordemos que el Reino Unido tuvo una serie de varios días con un montón de fallecidos, cerca de 400 fallecidos por día, con una cantidad de contagios similar. No deberíamos estar ajenos a esta situación y pensar, como vos decías, que Omicron es una variante más leve. La verdad que sería empezar a pensar erróneamente. Creemos que tenemos que empezar a pensar en la realidad y la seriedad de Omicron, y creemos que, lo que generó levedad a esto y que no tenemos una cifra de fallecidos mucho más alta fue principalmente la vacuna. La vacunación fue lo que está generando que la cifra de fallecidos no sea en extremo más alta y se haya desacoplado un poco la curva de contagios con la de fallecidos que tenemos hoy en día. Bien, Rodrigo, vos recién acabás de mencionar Reino Unido. Te sumo alguna declaración de la Organización Mundial de la Salud que empieza a estimar que puede en Europa estar llegando el fin de la pandemia. ¿Esto es así? ¿Tiene que ver con lo que se viene diciendo ya hace semanas, pero estamos hablando del fin de la pandemia para Europa o es prematuro? Yo creo que es prematuro. Todos pensamos que el fin de la pandemia se venían cuando esto recién inició, pensábamos que duraba 15 días, 20 días, un mes y se acababa. Totalmente. ¿Te acordás que? Es más, hemos tenido declaraciones que han quedado para la historia de lo que fue la salud en Argentina, diciendo que era una gripe, que nunca iba a llegar, que no nos preocupáramos, que era algo que estaba pasando en Oriente y no iba a llegar a la Argentina. Bueno, la epidemia lo que tiene justamente es esto, la capacidad de no poder prever para adelante cómo va a responder la cuestión biológica que tiene que ver, en este caso, con un virus. Por eso es que lo definimos como epidemia. La endemia es cuando vos tenés una cantidad de casos esperados en un tiempo aproximado. ¿Qué quiere decir? Vos sabés que, por ejemplo, para este invierno vas a tener 20.000 casos de contagio de gripe. Vos no sabés que lo vas a tener y sabés aproximadamente la cantidad de fallecidos que vas a tener. Esto corresponde a las medidas que se tomen, a la cantidad de camas que se ocupen, sobre todo a la vacunación contra la gripe que se ofrezca previo a que empiece la temporada invernal. Pero lo que pasa con la epidemia es que vos no podés prever para adelante lo que va a pasar. Yo leía las declaraciones justamente del director de la OMS para Europa hoy, y la verdad que me parece un poco prematuro, y siempre la Organización Mundial de la Salud se encargó de darle un poco de positivismo a la situación, que la verdad que hay que tener mucha cautela a la hora de mencionar este tipo de cosas. La ha pifiado bastante. Recordemos que en su momento hasta decía que no hacía falta usar el barbijo. Yo te lo traigo, no porque crea que la Organización Mundial de la Salud siempre da en la tecla, porque la pandemia la ha expuesto muchísimo, sino porque son muchas las personas que hablan de si Omicron, al ser tan contagiosa, logra la famosa inmunidad de rebaño que venimos escuchando ya hace año y medio. Esa inmunidad de rebaño sería la que puede llegar a hacer que se termine esta pandemia y pasemos a endemia. Claro, que se termine desde el punto de vista epidémico, quiere decir que sea algo descontrolado, que vos no podés controlar y no podés prever para adelante cómo va a seguir justamente la enfermedad, y vas a poder tener control de la enfermedad y de la cantidad de fallecidos que vas a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vos fijate que te voy a dar datos, por ejemplo. Polonia tiene récord de casos, Alemania está con récord de casos. La propia primer ministra neozelandesa acaba de suspender su casamiento porque es un semáforo rojo. ¿Qué quiere decir? La epidemia no está controlada en todas partes del mundo, y cuando no tengamos un acceso global a la vacunación, que es la herramienta fundamental
¿sí? La herramienta fundamental, y acá te voy a decir algo más de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos para controlar esto, la verdad que estamos siendo muy prematuros en las declaraciones. Bien. ¿Y por qué te digo lo de la Organización Mundial de la Salud? Porque propuso un mecanismo que la verdad que fue un desastre, que fue el mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX, que era el acceso equitativo, sobre todo a los países pobres, para que todos tengan acceso a la vacunación, evidentemente fracasó, porque tenemos a África, Claro. con toda la población vacunada. Y lugares que barajan la cuarta dosis, o sea, hay una desigualdad total. Rodrigo, muchas gracias. Por favor, hasta luego.